Hola a todos y todas, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Mundo Conurbano. Bueno, hola María, buenas noches. Queremos recordarles que La Izquierda Diaria Multimedia es un medio militante que lo hacemos a pulmón. Queremos pedirles que nos ayuden a difundir los videos, los programas, que nos pongan like en nuestra página. A partir de este momento pueden sumar sus comentarios en YouTube. Recordarles que tenemos un WhatsApp para que nos escriban, nos hagan sus denuncias, sugerencias. El número es 11 3332 3683 y síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter, Mundo Conurbano. Antes de presentar el programa, queremos decir que nos seguimos preguntando dónde está Facundo Castro. Su familia y sus amigos lo siguen buscando. Te invitamos también a que leas y que sigas todas las novedades del caso en La Izquierda Diario, con varias notas que publicó estos días nuestro periodista Daniel Satur. Bueno, hoy en el marco de la crisis sanitaria de la pandemia tenemos un informe especial sobre el Hospital Posadas, un hospital nacional emblema en la primera línea, la defensa de la salud pública ayer y hoy. Para eso vamos a tener voces de pacientes, de vecinos, contando qué rol cumple el Hospital Posadas para ellos, que es un emblema importante de la salud pública y tiene una trayectoria también que queremos destacar. Sí, te cuento más. Tenemos desde la zona oeste del conurbano nuestro móvil. Vamos a ver entrevistas a Leticia, que es trabajadora jubilada del hospital, a Luis Sucher, que es un trabajador recientemente reincorporado después de una ardua lucha, y también a Belén, que es residente. Todos ellos nos van a estar hablando de la historia, del pasado y del presente del hospital. Y continuamos con nuestra sección de cultura, ¿no, María? Sí, tenemos la sección Cultura Conurbana. No sé si viste Ocupas. Vi Ocupas. El Puntero. También. O Un gallo para Esculapio. Bueno, vamos a tener a un entrevistado especial que se llama Ariel Staltari, actor y guionista. Así que no se pierdan y lo vemos hasta el final del programa. Bien. Bueno, vamos a arrancar nuestro programa con un informe de coordenadas conurbanas, las entrañas y los alrededores del Hospital Posadas. Vamos a verlo. Coordenadas conurbanas. El Hospital Profesor Alejandro Posadas está ubicado en el partido de Morón, en la localidad del Palomar, zona oeste del conurbano bonaerense. Es el hospital nacional más grande de la Argentina, donde se atienden millones de habitantes de la zona, localidades cercanas y recibe derivaciones de todo el país. Veamos. Está construido sobre un predio de 22 hectáreas, que comprende 7 pisos y 4 pabellones. Cuenta con 500 camas de internación y 21 especialidades. Circulan unas 20.000 personas por día y se calcula que el año anterior fueron atendidos unos 800.000 pacientes. La institución cuenta con aproximadamente 5.000 trabajadores, de los cuales la mayoría está en condiciones de precariedad laboral con contratos anuales o monotributo. Brinda tratamiento de patologías que requieren de alta complejidad para pacientes agudos en todas las etapas de la vida. Por su ubicación, tiene influencia sobre 6 millones de habitantes, ya que fue pensado para atender a la población de 12 municipios cercanos, entre ellos La Matanza. Está ubicado entre 2 avenidas principales, Marconi y Presidente Ilia, y lo costea la autopista del oeste. Su bajada, a la altura del hospital, fue cortada reiteradas veces por sectores en lucha, para ganar visibilización en los medios. Alrededor del hospital circulan más de 8 líneas de colectivos que recorren distintas localidades. A tan solo 10 cuadras se encuentra el ferrocarril Sarmiento, una importante línea que conecta la ciudad de Buenos Aires con zona oeste. Y está también el San Martín, en el que viajan miles de personas a diario. A 8 cuadras se encuentra el Hospital Carrillo. En sus alrededores, además de decenas de fábricas como Peugeot o el Parque Industrial La Cantábrica e instituciones educativas como el Terciario 45 y la UTN, hay decenas de escuelas primarias y secundarias que han protagonizado también la lucha por la defensa del Posadas. Está rodeado por el barrio Carlos Gardel, donde viven actualmente 15.000 personas que se atienden regularmente en el hospital. El Hospital Posadas se defiende se convirtió en un lema que tiene que ver justamente con el rol que cumple. La pelea por la defensa de la salud pública siempre está presente, porque gobierno tras gobierno, en voz de los propios trabajadores y pacientes, se han denunciado tanto las condiciones de precarización laboral, la falta de presupuesto e insumos, como los bajos salarios, así como también es una referencia de la pelea por los derechos humanos.
Si este gigante se mantiene, es gracias a sus propios trabajadores y la solidaridad que lo rodea desde siempre. Cada vez mejor las coordenadas conurbanas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires sobre la pandemia. La realidad, como sabemos todos y todas, que hay un momento crítico, se flexibilizó la cuarentena, pero en un contexto de crecimiento de los contagios. Como dato, en la provincia de Buenos Aires pasó en un mes de 23.000 casos a más de 100.000 casos que hay en este momento y más de 1.600 fallecidos. En ese mismo periodo, y este dato es importante, los trabajadores de la salud, en los cuales nos vamos a detener en el programa de hoy, tuvieron una cantidad de contagios que fue, desde el 1 de julio, hubo 2.848 contagios. Al 24 de julio ya eran 5.775 los contagios entre los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Sí, en ese marco de crisis, vos sabés, María, que el otro dato que toman los funcionarios y de los que se hablan los medios es el nivel de ocupación de camas. Obviamente llegamos a este momento del pico con un sistema sanitario muy en crisis, ¿no? Y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay ni una cama cada 1.000 habitantes, cuando la OMS recomienda que tiene que haber al menos 9 camas cada 1.000 habitantes. Por eso se habla, los propios funcionarios del gobierno hablan ya de la posibilidad del colapso del sistema sanitario. Según datos oficiales, la ocupación de camas es del 60%, estamos hablando siempre de camas de terapia intensiva, de un sistema que el sistema público y privado cuentan con alrededor de 2.866 camas de terapia intensiva en el conurbano, de las cuales ya están ocupadas 1.695. De ellas, casi 900 son de casos de COVID. Al borde de un colapso, ¿no?, de sanitario preocupante. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en este contexto es la falta de personal. Esto lo vienen denunciando distintas organizaciones, entre ellas la CICOP. Marta Vázquez de la CICOP dijo que al inicio de la cuarentena se necesitaban 2.500 trabajadores de la salud más para la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés, Nati, cuántos se sumaron en este periodo? 650. Muchísimo menos de los necesarios. Uh-huh. Bueno, en el caso del Hospital Posadas, que hoy vamos a tratar, hubo un caso emblemático, un trabajador, Mariano Roldán, que fue despedido a raíz de denunciar esta situación, ¿no?, en las condiciones en las que trabajan. Hoy ya en el hospital hay 300 trabajadores que están contagiados de COVID. Bueno, desde ese punto de vista, las opciones del gobierno me parece que son claras y evidentemente equivocadas desde el punto de vista de cuáles tienen que ser las prioridades. En vez de unificar el sistema de salud público con el privado, como venimos denunciando y planteando en este mismo programa, ¿qué hizo Kicillof? Subsidió con 400 millones de pesos por mes a las clínicas privadas que se quejaron de que no están teniendo las ganancias esperadas por culpa de esta pandemia, ¿no? La verdad que un colmo, y esto fue denunciado por la Junta Interna de IOMA, que ¿qué dijo? Dijo, estos fondos con los que subsidian a las clínicas privadas, que además se niegan a unificar el sistema de salud público con el privado, vienen del esfuerzo de miles de trabajadores estatales de la provincia. Mirá, los docentes, nosotros en particular, aportamos esa obra social y hay miles y miles de denuncias de la insuficiencia de la propia atención de IOMA, además de que se utilizan los fondos para subsidiar las privadas. Pero bueno, volviendo al Posadas, que es un hospital emblema, un hospital nacional en el conurbano, un hospital que el propio gobierno utilizó para hacer campaña de su política frente a la pandemia, ¿no? Y hoy, en voz de su propio director, ya habla de la ocupación total de las camas de terapia intensiva, están todas ocupadas en el Hospital Posadas, y es uno de los 4 centros de la salud donde se descentralizó para realizar los testeos de COVID. Vamos a ver qué dicen los vecinos acerca de este hospital, que para ellos es muy importante. Para mí el Hospital Posadas es muy importante porque es donde vine a hacer a mi hija, donde me atiendo desde que vine a Buenos Aires. Es el hospital que tenemos a nuestro alcance, porque está cerca de nuestras casas, cerca de nuestro barrio, así que me parece importante que siga siendo de esta forma. Por eso apoyo siempre la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del Posadas. Yo me atiendo en el Hospital Posadas porque es un hospital que salva vidas.
a mí me pasó, tuve 2 ACV y me salvaron. También fui por un problema cardiovascular, que tuve un infarto y también me volvieron a salvar. El Hospital Posadas son los mejores médicos que existen en la Argentina y por eso me sigo atendiendo ahí, porque es la única manera de que yo pueda tener salud. El hospital más cercano que contamos todos los vecinos acá de Carlos Gardel y alrededores, Palomar, Caseros, todos. Nació mi hija, me atiendo en el Posadas por ser un hospital con todas las especialidades. Me solidaricé con los trabajadores del Hospital Posadas cuando fueron despedidos y las enfermeras, siempre estuve en las marchas, en los apoyos a los médicos, a los enfermeros y siempre cuentan con mi apoyo. El Hospital Posadas es importante para mí porque nos vio nacer a mí, a mis hermanos, a mis hijos. Es el primer lugar a donde vamos cuando tenemos alguna enfermedad, algún estudio. Es cercano para mí, para el barrio. Por eso mi familia y yo apoyamos a los trabajadores en la lucha. Bueno, queremos agradecer a los vecinos del barrio Carlos Gardel. Muy importantes sus testimonios, su defensa de la salud pública y, como ellos dicen, el Hospital Posadas salva vidas. Sí, muy importante. Ahora vamos a ir a una entrevista a Belén, trabajadora del hospital, realizada por nuestro equipo de producción, Jorgelina Esteche, docente de Morón, Catalina, Sebastián y Macarena del móvil del programa. Estamos llegando al Hospital Posadas. Mientras tanto les cuento, yo soy docente acá en el distrito de Morón y para los trabajadores de la educación este hospital es importantísimo. Aparte porque la pelea de la educación y la salud siempre han ido de la mano y no hay trabajador, alumnos o incluso sus familias que no hayan pasado por este hospital. Ahora estamos con Belén, ella es residente y nos va a contar sobre la situación actual del hospital en el marco de la pandemia. Hola. Sí, en realidad, bueno, ahora hasta el 22 de julio, que fue hace unos días, había confirmado de trabajadores contagiados acá en el hospital 296 trabajadores y esto lo que hace directamente, o sea, impacta directamente la atención a los pacientes y muchos del barrio acá al lado vecino nuestro, que es la Gardel, donde hay más de 115 casos en estos últimos días. A nosotros nos parece bastante preocupante la situación actual porque mientras que el gobierno, digamos, flexibiliza la cuarentena, es donde más coincide el tema del pico de los casos de COVID. Hay filas en la guardia respiratoria de pacientes que tienen que estar en la intemperie con el frío que hace. Los trabajadores que dan positivo acá en el hospital, los trabajadores de salud, es que se los aísla. Hay más de 1000 trabajadores que fueron y están siendo aislados, pero que no se repone personal de salud. Entonces, ¿qué pasa? Los que están trabajando actualmente tienen una sobrecarga laboral y eso hace también que repercuta para mal en la atención de nuestros pacientes. Es un protocolo, porque decimos que es perjudicial para los trabajadores, porque lo que hace es disminuir la cantidad de días de aislamiento. En vez de estar 14 días aislado, tenés que estar 10 y para volver a trabajar ya no te hacen testeo. ¿Cómo se están organizando los trabajadores ante esta situación? Bueno, mira, acá en el hospital existe lo que es el comité de crisis, que es impulsado por la dirección, pero lo que nosotros estamos viendo y que estamos proponiendo, tanto a la SICOP y al STS, que son los sindicatos que estuvieron en la lucha del 2018 por las reincorporaciones, es generar un espacio que sea una comisión de seguridad y higiene, que sea entre trabajadores y los pacientes del hospital, abierto lo más masivo posible y democrático para que entre todos podamos discutir cómo organizarnos, podamos cuestionar también lo que se nos impone, digamos, a los trabajadores, como por ejemplo las modificaciones del protocolo de salud. Además de la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿cuáles son las otras medidas que considerás que son urgentes para aplicar en el marco de esta crisis sanitaria? Bueno, mira, en su momento, no sé si recordás, Ginés González García, el ministro de Salud Nacional, había tirado la propuesta de unificar el sistema de salud, o sea, el sistema privado con el público de salud, pero de eso en realidad no quedó nada. Nos parece que sería una medida fundamental, elemental, para que todas las personas tengan derecho a acceder a la salud pública y no haya que elegir entre unos y otros. Bueno, impactante, ¿no? Lo que cuenta Belén.
sobre la situación en el hospital, el aumento de los contagios y cómo esto repercute, ¿no?, en la vida de la mayoría de la población. Otra cuestión que me quedó retumbando es la importancia que plantea ella sobre que sean los propios trabajadores y trabajadoras del hospital quienes planifiquen, ¿no?, y discutan de qué manera defender la salud pública y enfrentar la pandemia, ¿no? Sí, y fíjate que esto es una tradición que está en el hospital hace mucho, mucho tiempo. De hecho, ahora tenemos una entrevista para compartir con ustedes, que es a Leticia, una trabajadora, como decías vos al principio, ya jubilada. Ella en los 70 trabajó en el hospital y en ese momento la concepción comunitaria de la salud y la defensa de la salud pública significaba un blanco de ataque para la dictadura militar. Ella lo cuenta en esta entrevista, veámosla. Estamos yendo a la casa de Leticia, trabajadora jubilada del Hospital Posadas. Ella nos va a contar sobre la organización de los trabajadores en los 70 junto a la comunidad y sobre el centro de detención clandestino que funcionó en el propio hospital. Empecé a trabajar en el Hospital Posadas aproximadamente en el año 72, principio del 73. Cuando hubo intervención de la comunidad y expresión de la comunidad, se hizo una gran asamblea para sacar a los directores que estaban porque no conformaban a los médicos que estaban trabajando. Entonces, en una asamblea se elige al doctor Rodríguez Sotero. Y a partir de ahí es cuando el hospital se empieza a agrandar, a tener nuevos servicios. Para que reconocieran las nuevas autoridades, hubo que hacer una movilización muy importante. Un buen día, yo voy a trabajar y me encuentro con decenas de soldados tirados en el parque armados apuntando hacia el hospital. Y en la puerta de entrada, milicos, que tenías que identificarte todos los días para entrar, dónde trabajabas, cómo te llamabas, etc. Ibas al fichero y estaban los soldados armados. Cuando estaba el golpe de Estado, vienen los milicos, toman el hospital, se llevan a mucha gente, se llevaron enfermeras, se llevaron médicos de terapia intensiva, se llevaron anestesistas, se llevaron al director, que era el doctor Rodríguez Sotero. El centro de detención funciona en el mismo hospital, en los chalés que están en el fondo, que deben seguir perteneciendo ahora, no sé, a ATE. Un centro clandestino de detención dentro del Hospital Posadas. La verdad, terrible. Terrible, y aparte se instauró después de que los trabajadores decidieron democráticamente la elección de sus autoridades. Contra eso es lo que reaccionó la dictadura y, como contaba Leticia, metieron a los militares en el hospital. Sí, Leticia nos contó también que son 11 los trabajadores del Hospital Posadas desaparecidos. 11 trabajadores por los cuales sus propios compañeros siguieron luchando y exigiendo justicia, ¿no?, durante todo este tiempo. Sí, y esa tradición de organizarse y de pelear fue tomada por las nuevas generaciones. Ahora vamos a ver una entrevista a Luis Sucher, que es un referente de la pelea en defensa de la salud pública en el Hospital Posadas. Él fue despedido en el año 2018 en el gobierno de Macri y recientemente reincorporado gracias a esa pelea. Así que vamos a ver su testimonio. Podría decir que la mayor parte de mi vida la pasé ligado al Hospital Posadas, ya que nací en el Hospital Posadas, trabajo de los 18 años, la administración macrista, que se apoyaron en la precariedad que dejaron los gobiernos anteriores, sobre todo el peronismo, que nos mantuvo a los trabajadores precarizados por vida en el Estado. Cuando nos despiden, por ejemplo en mi tanda, nos despiden un sector importante de activistas, de luchadores. Entonces el ataque buscaba sacarse encima todo el activismo y la organización para avanzar en la precarización. Un momento muy importante en el 2018, que fue cuando los médicos empezaron a protagonizar las rondas en el hospital denunciando los despidos y el vaciamiento, que me dio la sensación de que podíamos triunfar, porque mirando para un costado teníamos a Norita Cortiñas, referente histórica y paciente del Hospital Posadas, a los vecinos de la Gardel del otro lado, a los compañeros de las organizaciones políticas y sociales que estaban con nosotros. Actualmente hay más de 10 sindicatos y asociaciones que muchas veces hacen que no se haga sentir la fuerza del conjunto de los trabajadores.
Por ejemplo, en el 2018 logramos la unidad con los sectores que mencionaba antes, entre ellos sindicatos como la CICOP o el STS, que nos permitió sostener la lucha por nuestras reincorporaciones. La CGT no hizo absolutamente nada y se alineó a esta propuesta de llevar todo al año 2019. Y por otro lado, la CTA desgastó la fuerza de los trabajadores armando planes de lucha donde todos peleamos separados. Pudimos votar un plan de lucha que nos permitió nacionalizar el conflicto del Posadas, poner en pie un encuentro nacional con trabajadores desde Jujuy hasta los mineros de Río Turbio, participar del Encuentro Nacional de Mujeres y apoyarnos en esa enorme lucha que daban nuestras compañeras peleando por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Por eso es reivindicable y creemos que tiene que ser patrimonio de todos los trabajadores esta unidad que logramos, que nos permitió después de 2 años volver al hospital. Seguimos organizados ante la asunción del nuevo gobierno y ante un acto de asunción de las autoridades donde vino el ministro de Salud, Ginés García. Muchos de los despedidos nos hicimos presentes en el aula magna con carteles exigiendo nuestra inmediata reincorporación, lo que obligó al ministro a tener que pronunciarse y plantear que íbamos a volver todos. Seguimos manteniendo la asamblea, en la cual se votaron compañeros representantes para las negociaciones. Tenía que ser refrendado en la asamblea de los trabajadores. Lejos de la imagen de que fuimos reincorporados como política de gobierno, fue una dura pelea que tuvimos los trabajadores hasta el último momento. En un primer momento el gobierno nos ofrecía volver de forma ultra precarizada y casi todo logramos imponer, manteniendo nuestra lucha, nuestra organización y, repito, la Asamblea Democrática como órgano de deliberación, las mejores condiciones posibles para volver a trabajar y seguir peleando para erradicar la precarización que sigue y es mucha. Como vimos a lo largo de todas las entrevistas, la defensa del Hospital Posadas depende de la organización de los trabajadores en unidad con la comunidad, los vecinos, organizaciones de derechos humanos, políticas y sectores en lucha. En el marco de la pandemia y la crisis social, económica que se está viviendo, este es el camino que hay que profundizar en defensa de la salud y los derechos de los sectores populares. Bueno, como señalaba Luis, la defensa de la salud pública es la defensa de las vidas de los que asisten a ese sistema y es la defensa de las condiciones laborales de sus trabajadores. Él contaba que el macrismo atacó la salud pública apoyándose en la precarización laboral y de la salud que venía de años y años, gobierno tras gobierno. Por eso, en este marco de pandemia, de crisis, es fundamental para atender las necesidades sociales de las mayorías reorganizar el plan sanitario, acorde al crecimiento de los contagios, ¿no? Por eso es importante, como decía Belén y contaba en su entrevista, el testeo para todos los trabajadores. Es importante la aplicación de los protocolos que discuten sus trabajadores, que son quienes más conocen las condiciones sanitarias necesarias. Es importante, como ella decía, es fundamental pelear por la unificación del sistema público-privado, pero obviamente reorganizándolo para que esos recursos estén al servicio de las grandes mayorías, con mayor inversión, con más insumo y con más personal. Sí, y te agrego un plan económico integral donde se ponga por delante las necesidades del pueblo trabajador, que no haya realmente ningún despido, que no haya rebaja salarial, que haya un IFE de 30.000 pesos, ¿no?, para poder sortear la pandemia en condiciones más o menos elementales, ¿no?, para que la población pueda adquirir los recursos de primera necesidad. Los empresarios presionaron para que se levante la cuarentena sin ningún tipo, como dijiste vos, de plan sanitario. No les importa, incluso con ajuste, no les importa la vida de los trabajadores y los sectores populares. El gobierno cede ante esto con los sindicatos. No hay opciones, no hay dos opciones en esta situación. O festeja Paolo Roca, los Vicentín, los grandes banqueros, los usureros de la deuda, o la pulseada la ganamos los trabajadores. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa y ahora tenemos la sección Cultura con una entrevista, como les decíamos al inicio, muy importante y a quien queremos agradecerlo. Vamos a entrevistar a Ariel Staltari. Esta entrevista está en manos de César y Clarisa Gómez. Vamos a verla. Gracias María, gracias Natalia.
Natalia. Esto es Cultura con Urbana. Hoy vamos a ir a Zona Oeste a conocer a Ariel Pescaltari. ¡Vamos! Sabemos que sos de Ciudadela, un pibe de barrio, familia laburante de churreros, ¿sí? ¿Cómo fue tu infancia en esas calles del conurbano del oeste, donde está la JITE? Y fui feliz, fui un pibe feliz, un pibe que pudo patear la calle, ensuciarse con la zanja, con el barro, y es un patrimonio incalculable ser de barrio. Tener familia de trabajadores y de laburantes y de inmigrantes y todo eso también. Un poco de más grande, de adolescente, ya la pateé en otro sentido la calle, porque ya ahí armé mi banda de rock y Perros de la Noche, allá tocábamos por la zona del oeste y por varios lugares más, hemos tocado en Cemento, en Dijule. Bueno, nada, soñaba con ser rockero en aquella época, la vida me estaba preparando en aquellos tiempos y yo no me daba cuenta que era una preparación para lo que iba a venir hacia el futuro, ¿no? Y bueno, después vino lo de mi tema de mi salud, que me marcó un antes y un después, y a partir de eso se abrió esta puerta de la actuación y ahí arrancamos ya hace 20 años. Hoy, en estos tiempos, en un par de meses, se cumplen 20 años de Ocupas. Consulta, por cómo lo relatás, parece a veces como si llegaras al teatro, a la música y a ser guionista como por casualidad, ¿no? Y en realidad sí. no, fuiste haciendo un camino que te... Pero fue por casualidad, ¿viste? Porque en realidad está bien, nada es casual a la vez, permitime la contradicción, pero como llegué a ese casting la primera vez en Ocupa fue medio de carambola. Estudiaba teatro en lo de Lito Cruz y un compañero me dijo, andá allá a hacer un casting. ¿Qué es? No, yo no quiero ir a ningún lado, ya era feliz yendo a lo de Lito Cruz. Y eso es lo bueno, cuando vos no depositas tantas expectativas en algo, la vida te sorprende. Y yo ya estaba contento con estar vivo. A los 24, 25 años fue un golpazo durísimo el tema de la enfermedad y caíste, como diría un expresidente, caíste en el hospital público. ¿Cuál es tu experiencia con el hospital público, en este caso el Posadas? Y claro, sí, yo nací ahí, mi vieja me tuvo ahí, y después mi viejo, la desesperación de querer llevarme a no sé dónde, y lo agarraron, le dijeron, pará un cachito. O sea, si vos te lo llevás a cualquier lugar, primero que no vas a poder costear el tratamiento, porque son tratamientos hiper caros, las drogas oncológicas son carísimas, y después que ya se está tratando acá la leucemia y no estamos tan lejos de los tratamientos que se hacen en Cuba o en otros lugares, y en Estados Unidos, bla, 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 y le aconsejaron el Hospital Posadas, ahí teníamos un médico conocido que nos presentó el Hospital Posadas desde ese lugar, desde el lugar de la oncología y qué sé yo, y bueno, todo el Estado, como siempre. Hoy estamos viviendo una pandemia, está colapsando el sistema privado y el sistema público siempre se la aguanta, siempre tiene espalda. Ojalá que sigamos así, o que siga aguantando, porque también está bastante cagado a palo. A nivel humano, a nivel compromiso, es impresionante. Yo no tengo palabras de agradecimiento siempre, no solo con el Hospital Posadas, sino con la medicina en general y con la salud pública en general. ¿Cómo fue ese paso de un pibe de barrio a que su familia aspiraba a que siga con la tradición, a decir, o la música o el teatro, porque quiero ser artista? No sé, yo siempre fui un pibe muy intuitivo y no lo sabía en aquellos tiempos. En aquellos tiempos desconocía muchas herramientas que después me di cuenta que tenía. Y entre ellas está la intuición como una herramienta fundamental.
Y yo siempre miraba la tele y fantaseaba con estar adentro de ese aparato, pero después inmediatamente mi baja autoestima me llevaba para el lugar de lo más serio, ¿no? Dejate de joder con esas pavadas. Pero cuando sentí que toqué fondo y que no me quedaba más nada en la vida, dije, voy a empezar a hacer las cosas que por ese prejuicio uno no hace, y una de ellas era estudiar actuación, y así fue, en la playa, en la escollera, entre el mar y el río, tomando mate igual que ahora, con el negro al lado mío, un amigo mío, lo miré y le digo, negro, voy a estudiar teatro y voy a ser actor. Bueno, está perfecto. Me decían todo que sí, viste, que me iban a contradecir, y en ese momento no. Bueno, terminamos el programa. Si te gustó, danos like, difundilo, ayúdanos a difundir nuestro canal de La Izquierda Diario Multimedia. Recordarte que estamos en redes, en Instagram, Facebook y Twitter, somos Mundo Conurbano. Y también te podés comunicar a nuestro WhatsApp al 11 3332 3683. Y vamos a cerrar con una muy buena versión del tema Millones que nos presentó Lucas Avellina. Hasta la próxima. Es la amenaza o la mordaza que aísla, legisla. Sirven tu taza si estás en casa, pociones, pasiones, razones, canciones. Si es tierra y balsa, esa coraza, colores, toda esa cansa es la balanza. Y te desplaza sin esperanza. Millones no